prestarle atención a las referencias, porque es necesario que las referencias estén normalizadas. Porque muchas veces cuando uno tiene respondida esta pregunta, o sea, cuando sabe por qué que está haciendo esta tarea que en algún punto es bastante ingrata, la de la referencia, la verificación, este tipo de datos, cuando uno sabe la otra importancia que tiene, o sea, más allá de que esté bien armada, es como que esa tarea me parece que fluye un poco mejor. Y en este sentido lo que pienso es lo siguiente, nosotros entendemos que los textos científicos que se publican en las revistas, sobre las que trabajamos, son aquellos textos que permiten el avance del conocimiento, el avance de la ciencia, el cambio de perspectivas o de enfoques, las refutaciones. Por eso es que a estos textos se les pide la rigurosidad que se les pide en su construcción. Y lo que tal vez es algo que estamos acostumbrados a tener en cuenta, la solidez de un marco teórico, la precisión de un marco metodológico, la originalidad y la concisión de una conclusión, es como que esa mirada hay que llevarla también a las referencias. Ese mismo nivel de exigencia en cuanto al rigor que la referencia le aplica al texto. ¿Por qué? Porque los textos científicos no se escriben de forma aislada. Los textos científicos están en articulación con otros materiales, con otras obras, tienen que estarlo, es decir, los editores tienen que velar porque esto suceda, ¿no? Pensando en esta cuestión de los editores y su vínculo con la visibilidad. Y este diálogo se lleva a cabo con aquellos textos que precedieron nuestra producción, pero también y sobre todo con los contemporáneos. Esto es algo que hay que trabajar, porque esto también está relacionado con la visibilidad. Porque muchas veces los artículos se construyen bajo la tranquilidad de que se está haciendo referencia a ciertos autores relevantes o establecidos del campo. En ese camino no hay referencias a producciones contemporáneas, a líneas similares, y todo eso atenta contra la visibilidad, porque los autores inciden mucho en la visibilidad desde la referencia que incluyen. Y el editor termina de trabajar esto a partir del procesamiento que hace de esas referencias y a partir del cuidado que hace de las referencias. Es una cadena trabajar las referencias en pos de la visibilidad. Y yo me atrevería o quisiera en realidad introducir también la figura porque acá hablamos de editores, de investigadores, de bibliotecarios, pero también quisiera hablar de los evaluadores, porque en definitiva los evaluadores son aquellos que, una vez que el editor considera que el texto, digamos, sí, pertenece al enfoque o al alcance de una revista, va a evaluación. Y son estos evaluadores externos los que nos terminan diciendo a nosotros sí, es un texto que cumple con ciertas características o no para ser publicado. Entonces, la responsabilidad del evaluador también en la verificación y en la revisión de las referencias es muy importante. Y básicamente, ¿por qué digo esto? Porque trataba de decir esta cuestión de, Cecilia dijo ventanas, las referencias son ventanas a otros materiales. Exactamente, porque nos permiten mencionar los antecedentes de un campo. Nosotros podríamos acordar o refutar con determinados materiales y también nos permiten dar visibilidad a otras producciones. O sea, como autores, nosotros tenemos la posibilidad de poner en la cancha, en la agenda de lo que se está discutiendo en nuestros respectivos campos, autores y líneas de trabajo, a partir de aquellos materiales que referimos a nuestro texto. Ya sea que los citemos de manera directa, indirecta, que hagamos citas de apoyo, pero nosotros tenemos la posibilidad como autores de dar voz a ciertos materiales. Los editores, a su vez, tienen que velar por la manera en la que estos materiales aparecen. Sumo también acá el rol de los bibliotecarios y sumo también esto que decía hace un rato de los evaluadores. Entonces, lo que creo es que las referencias en articulación con la visibilidad de la producción científica están relacionadas con el trabajo de todos los actores involucrados. Por eso también me parece importante que las revistas trabajen, hace un rato Cecilia hablaba de un montón de directorios y bases de datos donde las revistas tienen que estar para gozar de visibilidad y para acreditar, ¿no?, cierto funcionamiento científico de su trabajo cotidiano. Y acá hay un punto muy importante que siempre se solicita, que es el vinculado a las referencias. Y muchas veces se pone como, bueno, se utilizan las normas APA y se lo deja como
A tono personal, yo creo que las famosas normas o pautas para autores, si tuvieran que sacarse encima todo lo que indican y conservar una sola información, tendría que ver con el armado de las referencias. O sea, si realmente hay algo que hay que trabajar con los autores, más allá de si están escribiendo el texto en Times 12, si le pusieron marginado 3, si le pusieron itálica, es el armado de la referencia. Porque la referencia es la que en esta estructura del artículo científico termina dando la base de la solidez científica, termina dando la posibilidad del diálogo de la producción científica con sus pares, y al mismo tiempo la manera en la que esto se compone es lo que nos permite entrar en otros sistemas. Las referencias, por eso no quisiera extenderme demasiado, pero creo que el autor tiene que entender la importancia que tiene en la producción del texto científico cuando utiliza una referencia. O sea, abre la puerta a ciertas investigaciones y deja por fuera otras en función de lo que decide citar o referir. El editor tiene que velar por la diversidad de estas referencias, por la amplitud, por el grado de actualidad. No podemos, no podemos dar lugar a publicar textos considerando que son textos científicos cuando las referencias tienen más de 30 años. O sea, los autores tienen que estar en contacto con lo que se está produciendo en ese momento en sus campos. No significa que no se pueda citar cosas anteriores, pero se tienen que citar producciones actuales. Y después los editores además tienen que velar por el armado de estas referencias, donde también entra mucho el rol de los bibliotecarios. Y como decía Cecilia hace un rato, más que nada las revistas que también tienen la posibilidad del marcado, ¿no? Porque para que todo este sistema, bueno, Lucía sin duda lo sabe, para que todo este sistema del marcado funcione bien y pueda fluir, las referencias tienen que estar planteadas como corresponde. Entonces me parece que a esto más o menos quería apuntar, ¿no? Decir, ¿por qué? Porque más allá de esto de decir, bueno, ponemos el autor, coma, año, 2 puntos, o coma, o la P, o como, más allá de esto, que hay infinidad de materiales y las propias normas APA lo van planteando y lo van actualizando periódicamente, me parece importante entender por qué es importante detenerse en la construcción de las referencias, para los autores, para los editores y para los bibliotecarios. Y no sé cómo voy de tiempo, pero por las dudas, porque como decía Cecilia, después se pueden hacer preguntas, quisiera hablar de lo que tiene que ver con el DOI. El DOI, que es un identificador persistente, o sea, como la mayoría de quienes están en esta charla lo saben, porque trabajan con revistas científicas, esto significa que tenemos un identificador que no es que va a desaparecer o que podría llegar a no estar en algún momento, como sucede cuando se citan las URL. Es más, hoy por hoy me parece que un piso de calidad relativamente indiscutido de una revista científica es el uso de DOI. Por eso es tan importante que la universidad haya implementado y que sostenga esta política. Digo, como autores, también es un elemento a considerar, ¿no? Publicar un artículo en una revista que tiene DOI o que no lo tiene, marca la diferencia. Este identificador es muy importante que esté incluido dentro de las referencias, porque entonces acá, a partir de los vínculos que se pueden establecer con las referencias, el diálogo es aún más fluido. Por eso también se intenta que los editores siempre cuiden de que las referencias tengan los enlaces pertinentes, que siempre se pueda, siempre que sea posible, se facilite el enlace a un texto. Porque es a partir de estos hipervínculos que se van estableciendo que los autores saltan de un material a otro, naturalmente. Sabrán ustedes que muchas veces uno accede a un artículo y lo más interesante, por ejemplo, que encuentra es el apartado bibliográfico. Tal vez no necesariamente va a necesitar de algo que el texto planteaba, pero tiene una construcción en referencias sumamente sólida que nos permite seguir construyendo a nosotros conocimiento. Entonces, como para ir cerrando, lo que quería plantear es bueno, que en esta, como dijo Cecilia, esta política que la universidad lleva a cabo desde 2017, que hay que sostener, es una política que económicamente demanda de una decisión y de un interés de la universidad en hacerlo, que incluye a todas las revistas que se editan dentro de la Universidad Nacional de La Plata. Me parece que todo esto está relacionado con algo que a mí a veces me gusta decir en función del rol de los editores, que muchas veces son los que realizan el trabajo minucioso, cotidiano, y que
tal vez no tenga tanto reconocimiento, porque digo, los editores en definitiva trabajamos para los autores, es decir, el que publica es el autor, el que va a tener las citas es el autor, o sea que todo nuestro trabajo está enfocado en mejorar estos productos, pero tal vez como desde un anonimato, como sucede con los bibliotecarios, desde un anonimato en cuanto al trabajo. Y me parece que como editores tenemos un rol muy importante en esta faceta del trabajo, que tiene que ver con lo que a mí me gusta decir de alfabetizar autores. Nosotros como editores tenemos que ser capaces de transmitirle a los autores por qué es importante que cuiden de estos aspectos. Ahora estábamos hablando de las referencias, pero por qué es importante lo que citan, por qué es importante que lo citen correctamente, por qué es necesario que lo incluyan bien en el texto, para que después todo este circuito que empieza en el autor, continúa con la verificación del editor, termina con la precisión que le introduce el bibliotecario, haga posible que todas estas referencias circulen, como decía Cecilia, se cosechen, sean interoperables en otros sistemas, y entonces todos aquellos que nos leen y que acceden a los textos tienen a su vez ventanas de acceso a otra producción. Esto es lo que me parece como más importante, y como les decía, cómo armar una referencia, hay un montón de materiales que se pueden consultar. Desde la universidad, como decía Gabriela hace un rato también, estamos terminando de preparar unos lineamientos y ciertos protocolos para el trabajo de estas cuestiones que prontamente, digamos, podremos compartir, pero me pareció por ahí interesante marcar esto de por qué es importante que le prestemos atención al rol que juegan las referencias en la construcción del rigor científico de un texto y en su capacidad de potenciar la visibilidad de la producción científica. Muchas gracias, Adela, muy amable. A continuación, para hablar de nuevas funciones en OJS3, interacciones con Amelica, marcación e interoperabilidad con Marcalic, Amelica y Cielo, Lucía Correa, que se encarga de la gestión de contenidos e indización en el área de visibilidad, en la Dirección de Visibilidad de la Universidad de La Plata. Lucía. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Me escucho? Perfecto. Bien, pues. Bueno, mi charla va a ser un poco más técnica de lo que viene siendo hasta ahora. Voy a presentar un poco los sistemas principales con los que las revistas, con los que estamos trabajando en las revistas de la UNLP. Que son los sistemas también que estamos impulsando para que todas las revistas eh, asuman para una mejor visibilidad y un mejor manejo de lo que es la gestión de cada una de ellas. Les voy a compartir un PowerPoint que tengo armado. ¿Dónde está? Acá. Bien. Yo voy a hablar de dos temas diferentes. Por un lado, voy a hablar de las nuevas estrategias, perdón. Eh, Primero voy a hablar de una nueva funcionalidad que enlaza a Meli y OJS3, permitiendo una interoperabilidad más sencilla, que es el botón de exportación de Amélica hacia OJS3. Primero, bueno, ya han hablado, pero repasemos un poco. Redalic y Amélica son, ambos son portales de revistas científicas. Amélica es un portal relativamente nuevo que está creciendo, como ya explicaron Guillermo y Ceci. Y ambas tienen un sistema de marcación, que es un sistema de etiquetas encasilladas, que lo que permite es que a la hora de maquetar un artículo, nosotros agreguemos a la versión final la mayor cantidad de metadatos posibles. Los metadatos facilitan la búsqueda y la recuperación
de los archivos en Internet, ya que son las etiquetas que los buscadores recaban y registran. Cuando nosotros hacemos búsquedas, no se busca en el texto del artículo, sino en los metadatos que tienen detrás. Y estas herramientas de marcación permiten una infinidad de metadatos que mejora muchísimo todo esto. Además, Redalic y Amélica, estas herramientas permiten varios formatos de salida, lo cual acorta muchísimo los tiempos al momento de la edición, ya que además de un XML, que es un archivo en texto plano con todas las etiquetas y todo el contenido del artículo, nos aporta un HTML, un PDF y un EPUB, y además ambas plataformas tienen la posibilidad de ver los archivos con un visor tanto en la computadora como para móvil, que son visores que la verdad están muy interesantes. OJS es el Open Journal System, es la plataforma de gestión editorial para revistas, no es la única, es una de ellas, pero es de código abierto y acceso abierto, y provee una amplia variedad de herramientas para los editores, que pueden ser utilizadas o no de acuerdo a las necesidades de la revista y a lo que cada uno de los editores y los equipos editoriales quiera hacer, ¿no es cierto? Entre las herramientas que tiene una multiplicidad de módulos de interoperabilidad, de importación y de exportación de datos, y aquí es donde se enlaza junto con Amélie. Amélie desarrolló un plugin, que es un módulo de importación, para poder sacar un número completo ya marcado de la plataforma y subirlo a OJS. Este módulo es muy sencillo de utilizar una vez que está instalado en el sistema, en el servidor donde está alojado el sistema, y básicamente es, una vez finalizada la marcación de un número completo, se puede apretar un botón del cual se descarga un archivo XML que luego se importa desde el módulo de importación de Redalic Amélie en el OJS. Esta importación no solamente genera tabla de contenidos, sino que además incluye todos los metadatos que fueron marcados en la otra herramienta y genera las galeradas. Es decir, que sube automáticamente los HTML, PDF, EPUB y todos los demás formatos que se quieran visualizar. Lo que es importante con este módulo es tener en cuenta que si la revista utiliza todo el proceso de gestión editorial desde el momento de recibir el artículo, este módulo no nos va a servir porque no va a tener en cuenta todo eso, sino que va a quedar desenlazado, digamos. Va a quedar por un lado todo el proceso y por el otro el número completo. Es muy útil para aquellas revistas que no usan el proceso, la parte de gestión editorial, sino que suben los artículos una vez que ya los tienen finalizados, y para aquellas revistas que venían marcando pero no estaban en OJS y que ahora tienen una plataforma. De esta manera pueden, con muy sencillos pasos, importar todos los números que se tuvieran marcados hasta el momento al nuevo JS. Bien. Lo siguiente de lo que voy a hablar es un procesador que ideamos con un compañero, que es el LuxMel. El LuxMel fue ideado con la finalidad de acortar los tiempos
y el trabajo, digamos, para lograr una interoperabilidad entre Marcalic y Amélica, las herramientas de marcado, y Cielo, ya que ambas trabajan con archivos XML. ¿Cuál es el problema? Que las versiones de XML que usan por un lado Amélica y Marcalic y por el otro lado Cielo son diferentes y no son compatibles entre sí. Además, Cielo tiene un sistema validador que exige determinadas etiquetas que los sistemas de Amélica y Marcalic ya no utilizan por ser versiones más nuevas. ¿Cuál era el problema? Esto nos llevaba a una duplicidad del marcado. Teníamos que por un lado marcar en Amélica y Marcalic y por el otro lado teníamos que marcar en Cielo, lo cual implicaba que hubiera al menos 2 personas por cada artículo o una persona el doble de tiempo haciendo el mismo trabajo para generar además versiones diferentes de los artículos, porque al marcar en 2 plataformas diferentes podían verse distinto o tomar distinta información, depende de cuándo se hiciera esta marcación también, ¿no es cierto? ¿Qué necesitábamos? Acortar estos tiempos de trabajo, reducir la cantidad de dinero invertido, porque nos encontrábamos con una escasez económica y de personal, y poder dedicar todo el personal a una sola tarea, que era la de marcado en Marcalic y en Amélica, que además nos proporcionaba maquetados finales. Entonces necesitábamos lograr que el XML proveniente de Amélica y Marcalic sea compatible con Cielo Argentino. Entonces empezamos a investigar y con ayuda de colegas tanto de Cielo Argentina como de Redalic, logramos encontrar las diferencias que hacían que el validador de Cielo no tomara los XML de Marcalic y de Amélica. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que realizar sobre los XML generados los cambios necesarios para que Cielo los acepte. Para lograr esto tuvimos 3 etapas para llegar a lo que es ahora el LuxMail, que es el procesador que estamos utilizando. La primera fue realizar a mano todas las modificaciones e ir haciendo prueba y error con el validador de Cielo y de esa manera conseguir una versión final de qué era lo que necesitábamos. Y después se programó en una hoja de cálculos, utilizamos Excel, pero también está disponible en LibreOffice, un procesador que tiene una gran cantidad de columnas y de fórmulas, que lo que hace es tomar en su primera hoja el XML original y en la última hoja del procesador otorga el XML con las modificaciones hechas para que se puedan ingresar a Cielo. Después de eso hicimos una nueva versión que incluye varias macros, que acorta también los tiempos porque nos permite importar y exportar los XML del procesador solamente con un botoncito. Y esa es la última versión. Fue programado inicialmente en una hoja de cálculos para lograr un desarrollo más rápido, porque necesitábamos la solución en el momento y no teníamos tiempo para realizarlo. Así que en definitiva eso es. Los resultados del LuxMail: hubo una notable reducción en los tiempos, por lo pronto a la mitad, ya que con una sola persona podíamos obtener el XML y modificarlo en un tiempo reducido.
hacer las modificaciones a mano, XML por XML, llevaba alrededor de 2 o 3 días cada XML. Con el LuxMail lo redujimos a el tiempo de procesamiento, que es básicamente unos minutos. Evitamos los errores comunes en lo que sería el procesamiento manual, ya que no podemos, el XML, el procesador no se saltea líneas y no tiene errores de tipeo. Y además, de esta manera, finalmente aseguramos la congruencia del artículo en las diferentes plataformas, ya que estamos utilizando el mismo archivo base de metadatos y de contenido. Eso es todo. Muchas gracias. Espero no haberlos aburrido demasiado. Muchas gracias, Lucía, muy amable. A continuación, bueno, agradecemos a las 3 panelistas, expositoras. ¿Hay alguna consulta específica sobre esta temática? ¿Algún aporte, sugerencia, comentario que quieran realizar? Yo no estoy viendo el canal de YouTube ahora, pero si hay algo ahí para recuperar, lo hacemos, me dan una mano y lo hacemos. Si no, avanzamos al próximo panel. Avanzamos, Milton, nosotros Perfecto. estamos... Ahí Carolina Conde pregunta, hoy por hoy la información que se exporta de Marcalic para Cielo, ¿no está correcta? No sé quién quiere responder. Gracias, Carolina, por la pregunta. Lucía, ¿querés contestar vos? No, en realidad no sé por qué no hay actualmente una, salvo usando LuxMail, en el caso de Argentina por lo menos, no hay una exportación directa de Marcalic a Cielo Argentina. El problema es que hay pequeñas diferencias entre Cielo Argentina y otros cielos de otros países. Quizás Carolina Conde es de otro país. En el caso de Argentina, de Cielo Argentina, no había una posibilidad de exportación directa, por eso Lucía y su colega hicieron este conversor. Sí, en Redalic existe la posibilidad de exportar un XML para Cielo que funciona para Cielo México. Sé que por ahí hay otros países en los que también funciona, pero no funciona en Cielo Argentina, y además en América esa opción no está. Bien. Perdón, preguntan si dónde se puede ver un ejemplo de aplicación. Palabra clave de La Plata está en Cielo actualmente, y los últimos números que están visibles están procesados con el LuxMail. Eso sí. Ahora. Perdón, Milton, lo que alguien me comenta acá, que el XML de Cielo está más apegado al estándar. En realidad, por lo que yo tengo entendido que me estuvieron explicando los especialistas de Redalic, el XML HATS de Marcalic y Ameli es una versión actualizada de XML HATS, por eso tiene diferencias con el de Cielo. Cielo es una versión anterior. En ese caso estaría más actualizada la versión de Redalic y Ameli. No es que está más apegado o no más apegado al sistema o al estándar, sino que es una versión más actualizada. Bien. Y como dijo Lucía, para los XML de Cielo tiene ciertas etiquetas exclusivas de Cielo. Por eso también es necesario sí o sí agregarle esas etiquetas específicas. Perfecto. Bueno, muchas gracias a las panelistas, Adela, Cecilia y Lucía, muy amables por los aportes.